La brújula de Castilla-La Mancha. Javier Ruiz, Onda Cero. Pues en 21 minutos habremos llegado a las 8 de la tarde. Ángel Antonio Herrera, maestro, querido amigo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien, muy contento. Encantado de saludarte. Que me hayas avisado para compartir un rato contigo ahí. Claro que compartirlo con mucha más gente, claro. Claro que sí, claro que sí. Albacetense de pro, lo verdad que es verdad que casi yo creo que todo el mundo te hace madrileño porque llevas en Madrid la vida, pero sí. Tú nacido en Albacete y además que no es que no lo digas, sino que quiero decir que, o sea, no es que reniegues, sino que no sale, pero que tú ejerces, vamos, que eres albacetense y lo llevas también en Gala. Sí, claro, pues en Albacete estuve hasta que estudié COU, porque yo soy de aquella gente que estudiaba bachillerato y la EGB, y COU y todo eso, y luego ya me fui a Madrid, claro, con 17, 18 años, en fin, a estudiar periodismo, pero que luego no me sirvió para nada estudiar periodismo, porque enseguida entré en la revista Interview y vi claramente que el periodismo era un oficio, no era una carrera a estudiar, ¿no? Correcto. Sino que había que hacerlo a pie de obra, allí en las redacciones. Y bueno, me fui también por un poco a hacer la milicia de la noche madrileña, que a mí siempre me seducía mucho de antemano y la conocí un poco por algunos viajes. Y en fin, a esa aventura me apunté y en esa más o menos sí. Sí, de tiempo después, sí. 30 años, más de 30 años. Nada, dos días, como quien dice, apenas nada. Bueno, ¿por qué está aquí Ángel Antonio Herrera? Bueno, primero porque siempre es un placer hablar con Ángel Antonio Herrera, escucharlo, sentirlo, con Alsina también, por supuesto, y leerlo, por supuesto, evidentemente. Por ahí van los tiros, porque hace muy pocos días que se ha presentado el trabajo que ha llevado a cabo el profesor de Lengua y Literatura Española, Diego Vadillo, sobre precisamente la obra de Ángel Antonio Herrera. Ese libro lleva por título Ángel Antonio Herrera y la alucinada sínquisis. No se asusten, que ahora vamos a explicarlo. Ahora lo explicamos. Mi querido profesor Diego Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer Igualmente estar aquí con todos vosotros, contigo, con Ángel Antonio y con la audiencia. Igualmente. Bueno, el libro está en manuscritos, publicado en manuscritos y también, en su puesta de largo, por decirlo todo, también estuvo el periodista y escritor David Felipe Arranz. Bueno, para empezar, yo si os parece, sobre todo profesor Diego, vamos a explicar lo que es la sínquisis, porque claro, yo incluso lo he tenido que mirar en un momento determinado, es un término tan especializado lingüístico, hace alusión a la sintaxis y al hipérbaton, más o menos, para que lo podamos decir a la manera propia de escribir, ¿no? Sí, exactamente, es una sintaxis muy compleja. Es un término que viene del latín y consiste en eso, en una sintaxis muy compleja, cargada de hipérbatos extremos y inspirada en la sintaxis envolvente latina, ¿no? Entonces, la poesía de Ángel Antonio está muy marcada por una sintaxis enrevesada, en el mejor de los sentidos. Y de ahí me inspiró el título para el libro. Sí, porque hay que decir que una sintaxis enrevesada no es que sea una mala sintaxis. Porque una mala sintaxis sí que se nota la primera y te tira de espaldas. No, es decir, una sintaxis enrevesada es, pues con el hipérbaton, que es la descolocación de las palabras, pero que con el sentido, evidentemente, y con la concordancia que merece, pues, naturalmente, la lengua castellana. Bueno, eso para explicarlo de inicio. Yo, esto es un lujo, porque tener aquí al poeta, al periodista y al crítico, no crean que sucede todos los días. Pero la pregunta es muy clara, Diego. ¿Tú crees que Ángel Antonio Herrera es el sucesor directo de Paco Umbral? Sin duda, yo ya lo dije en la rueda de prensa de presentación de puesta de largo del libro. Creo que es un final de época. Ahora se escriben buenas y malas columnas y medio pensionistas, pero esa manera de escribir de Ángel Antonio es un final de época. Y bueno, tiene de Umbral esa ráfaga embriagadora de sugerente lirismo que acaba acariciando toda su escritura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el poeta que es, porque yo siempre lo reivindico a él como poeta, Ángel Antonio ante todo es un poeta, entonces ese sedimento, ¿no?, de poesía, de lirismo, al final, digamos que lo rocía en su columnismo periodístico y sus lectores nos beneficiamos de tan sugerente de tan sugerente prosa, ¿no?, porque está marcada por ese punto poético.
Bueno, lo bueno no es que lo dice Diego Vadillo, es que lo dice Diego Vadillo y lo decimos unos cuantos más. Es decir, que venimos leyendo a Ángel Antonio durante mucho tiempo. Es verdad que Umbral hizo mucho y muy bueno por el género. Lo que pasa es que también luego, y ya voy más con Ángel Antonio, también es verdad que, a ver, los genios son genios, eso es evidente, y Umbral lo era, eso está clarísimo. La imitación del genio es complicada, ¿no? Evidentemente ha influido en muchos. Hay quienes han cogido lo mejor y lo han hecho suyo, como yo creo que es el caso de Ángel Antonio, pero hay otros que, bueno, lo han cogido, lo han maleado, lo han... en fin, y le hacen una combinación de aquella manera, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es un paraguas tan grande como Umbral, pues da para mucho, ¿no? Si me permites, sí, un pequeño detalle a ese respecto. ¿Sí? Yo creo que Ángel Antonio efectivamente tiene la impronta umbraliana, no en vano es un discípulo avesado de él. Sí. Pero claro, desde ese campamento base, por así decirlo, él se ha granjeado una voz propia, cosa que no hacen otros que tratan de emularlo de la manera más ramplona. Claro, a eso voy, quiero decir que evidentemente todos tenemos influencia de todo lo que leemos, eso está claro, pero luego uno lo depura y lo hace suyo. Digo, Ángel Antonio, que bueno, que te comparen con Umbral, al que tú conociste y con el que tú trataste, pues imagino que, pues hombre, yo creo que eso es un timbre de gloria impresionante, porque eso no es el más grande, sin duda alguna. Sí, mira, dos cosas. Una a propósito de Diego Vadillo, autor de este libro que va sobre mi obra y que es un apunte anecdótico, pero no por anecdótico desdeñable, ¿no? Resulta que yo a Diego Vadillo no le conocía de nada. Es decir, que durante la pandemia, bueno, pues yo estaba haciendo mis cosas y resulta que yo desconocía que existía un tipo que se llamaba Diego Vadillo que estaba escribiendo un libro sobre mis libros, ¿no? Sí. Y sobre mi columnismo. Sí. Quiero decir que un día del año pasado, de septiembre del año pasado, yo estaba en la costa de Moyano, en fin, hablando precisamente de Umbral y de Gistau, en un acto público en el que también estaba Antonio Lucas, Manuel Javois y algún otro autor, y hablando de la ciudad y de los escritores, ¿no? Y entonces de pronto se me presentó pues un tipo joven y me dijo, mira, yo soy Diego Vadillo y entonces quiero que me firmes aquí, llevaba un par de libros o 3 míos y tal, te admiro mucho, sigo mucho tu poesía y tal, y entonces yo me llevé una alegría como un susto, porque resulta que pasado un mes o dos, es decir, en el invierno de este año pasado, o sea, hace muy poco, me anunció un amigo que un tal Diego Vadillo había terminado un libro sobre mí. Y entonces fue cuando realmente yo traté a Diego Vadillo. Nos hemos visto personalmente muy poco, pero claro, a raíz de esto hemos establecido una amistad que ya era una amistad pendiente, ¿no? Porque una persona que escribe sobre uno, que casi sabe más sobre lo que yo escribo que yo mismo, porque hace unos análisis prácticamente de científico de la lengua, de la sintaxis y de lo metafórico, ¿no? Quiero decir que es una cosa insólita que ha ocurrido en mi vida porque suele ser frecuente lo contrario, es decir, alguien que conoce a un autor y a partir del trato incluso personal y el trato paralelo o no tan paralelo con la obra se arranca a escribir, ¿no? Eso por un lado. Esta es la intrahistoria de este libro, ¿no? Y luego respecto a Umbral, a ver, yo escribí la primera biografía de Francisco Umbral cuando yo era un chavea, en el año 90 o por ahí, que no es exactamente o no tiene el molde clásico de una biografía, sino es una semblanza biográfica sobre Francisco Umbral. Es la primera y es el primer pie para algunos otros o muchos otros trabajos que se han hecho posteriormente sobre Umbral. Yo he seguido a Umbral porque le he admirado desde que era adolescente, yo, en Albacete, y me deslumbró porque para mí entrar en una página de Umbral, tanto en prensa como en libro, era como entrar en una discoteca. Era una fascinación absoluta, ¿no? Después le conocí personalmente, me ayudó bastante en mis inicios literarios y biográficos en Madrid, cuando yo tenía 19, 20 y pocos años, y mi devoción por lo umbraliano es previa a conocer a Umbral y es posterior a Umbral, ¿no? Porque en Umbral se atan los asuntos de la escritura que a mí me interesan, que es el barroquismo hacia adentro, que es la ironía en los artículos, a lo quevediano, que es el deslumbramiento y la vigencia de la metáfora radical, desbordante, atrevidísima, que está en el surrealismo español, que está en algunos poetas franceses, y todo esto, pues bueno,
está también en umbral, digamos, ¿no? Umbral te lo da hecho, te lo da atado, ¿no? De manera que, claro, yo estoy en esa misma corriente y luego, evidentemente, no me callo nunca el magisterio que umbral ha ejercido sobre aquel que quiere escribir con voluntad literaria o de estilo en la prensa española, cosa que no hacen los demás o no hacen muchos, ¿no? Que admiran umbral pero no lo dicen. Yo sí lo digo. Y Vadillo, por ejemplo, también lo dice, que es muy admirador de Umbral. Pues, si me permitís, sí, claro, yo podría completar un poco la experiencia desde el punto de vista de Ángel Antonio con el mío, ¿no? Para mí, pues... Al final vais a actuar como los toreros de por colleras. Vais a ir juntos. No, pero es verdad que esto es como una concavidad con su parte convexa, ¿no? Sí. Yo he escrito 2 libros sobre Francisco Umbral. Sí. Entonces, acabando el primero y poniéndome con el segundo, había leído, pues me había documentado entre otros libros con el de Ángel Antonio. Entonces lo tenía muy, muy reciente. Y en una librería de viejo, buscando precisamente libros de Umbral, me encontré un libro suyo que es una antología de poesía que se llama El Sur del Solitario, publicado en 2001. Sí. Digo, caramba, vamos a ver qué trae esto. Y verdaderamente quedé fascinado, ¿no? Porque, lo digo en el propio libro, me encontré una poesía que no se acostumbra a ver hoy en día en la contemporaneidad en la poesía española, ¿no? Sí. Una poesía que tenía sedimento clásico, originalidad, deslumbre. Entonces, digo en el libro que me pasó con Herrera un poco lo que teorizaba el profesor Vicente Tusón con respecto al otro Herrera, al Herrera prerrenacentista, ¿no? Sí. Yo en esa poesía veía sonoridad, colorido, organización de la frase, un léxico muy discriminado y cuidadísimo, variadísimos ornamentos retóricos. Digo, aquí hay mucho que trabajar. Entonces fue el aldabonazo para lanzarme para ir con ello. Y, claro, desprejuiciadamente a descubrir una poesía que ya se me antojaba fascinadora. Y efectivamente así lo es. Y otra cosita que quiero apuntar es que arriba del todo está Umbral, ¿no? En cuanto a prosa, a prosa lírica. Pero yo digo una cosa, Ángel Herrera es mejor poeta en verso que era Umbral. A Umbral la poesía en verso le salía muy prosaica. No era su género. No era su fuerte. Bueno, como ven, aquí podemos estar escuchando, yo me callo y ellos pueden hablar tranquilamente pues, por colleras, porque da gusto escucharlo. Yo me quedo con 2 cositas, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero hay 2 frases de Ángel Antonio que me gustan muchísimo y que quería compartir con todos los oyentes, con Diego, por supuesto, claro, que las conoce de sobra, pero tiene una frase que me parece maravillosa, que dice: el columnismo es la aristocracia del periodismo. Eso es así, porque son muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no, Ángel Antonio? Sí, ahí, ahora que la escucho en ti, a lo mejor es un poco pretenciosa, digo, desde lo semántico, ¿no? Yo creo que el columnismo... en fin, arriesgo la palabra aristocracia en este caso porque creo que el columnismo está obligado a cuidar el lenguaje. Es decir, el columnista no puede redactar, el columnista está obligado a escribir, que es una cosa distinta. La redacción, la prosa usual, rápida, no tiene que ver con la escritura. La escritura es superior, la escritura es el cuidado del lenguaje, es la osadía del lenguaje, ¿no? Y yo, modestamente, he intentado hacer eso siempre, tanto en prensa como en poesía, como en relatos, como en prólogos, como en todo, ¿no? En todo lo que has acometido, efectivamente. Sí, lo he intentado, sí. Y luego hay otra cuestión que me parece, en fin, que me deslumbró. Bueno, Ángel Antonio, pues me pasaba un poco como digo, yo lo he leído hace muchísimos años, ¿no? Y cuando tuve la suerte de conocerlo, me dijo una cosa que yo, eso sí que no se lo había leído, y me lo dijo una noche, ¿no? Y me parece maravilloso. Y luego ya sí que después has vuelto sobre ello, o a lo mejor a mí se me pasó, ¿no? Pero es ese toque umbraliano que él tiene, bueno, y la enseñanza, claro, es que hay que decir que estuvo con el maestro muchísimo tiempo, convivió con él, ¿no? Y era como lo que Umbral decía que debía llevar una buena columna, que me parece maravilloso. Por favor, recuérdalo, porque me parece, para todos aquellos que se dedican a la escritura, yo coincido contigo de pe a pa todo lo que has dicho, además, no es lo mismo redacción que escritura, que es una columna, que debe ser una columna, querido Ángel Antonio. Sí, eres muy amable, Javier. No, es verdad. Sí, es verdad. Pasamos no hace mucho una noche extraordinaria en medio de la Mancha, las horas de la Mancha, ¿no? Exacto, eso es. Sí, pues... Bueno, Umbral decía cosas que eran realmente un magisterio, pero respecto
al columnismo, que era su fuerte, que era su género. Él decía que el artículo era el soneto del periodismo, ¿no? Y entonces decía, para escribir un buen artículo no hay secreto, pero sí hay una receta, ¿no?, que yo muchas veces he usado, contaba Umbral, y que yo naturalmente sigo, que es: para escribir un buen artículo hay que quemar un soneto, una noticia y un ensayo. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso, ¿no? Sí, lo suscribo. Diego, imagino que te quedarías deslumbrado también, ¿no?, cuando lees, ¿no? Claro, es que los dos tienen el manejo del lenguaje, que la metáfora brilla, que la metáfora es un rayo, ¿no? Es un latigazo en mitad de la noche, ¿no?, que resuena, y esto es así, Diego. Sí, sin lugar a dudas. La escritura poética y periodística de Ángel Antonio es de una estética discursividad. Él teoriza de un modo estético y siempre se muestra ante lírico e hilarante. Y luego es eso, que al utilizar la metáfora condensa mucha información. Claro. Por ejemplo, una de las últimas columnas que yo leí de él, que invito a todos los oyentes a que se acerquen por internet a ella, es Simultaneidad en Madrid. Es pura poesía en prosa y con un uso de las metáforas fascinante. Dice, por ejemplo, la eternidad del instante es un milagro prodigio que vislumbran los poetas, pero ese nudo del tiempo en el tiempo es esta ciudad que va ensanchándose en círculos hasta que pillas la carretera de Andalucía o de Levante. Una delicia. Cómo remata al final, cómo abrocha, sí, señor. Bueno, entre las influencias, ya por ir terminando, pues claro, tú eres de la línea. Yo siempre establezco, además, no sé si estáis de acuerdo los dos conmigo, hay una línea en la literatura española. Cela decía que a Cervantes le salió el Quijote redondo, y es verdad, sin duda alguna, pero que hay una línea que va de Quevedo, que sigue en Garza con Larra, continúa por Valle Inclán y desemboca en Umbral. Tú eres de esa línea, ¿no, Ángel Antonio? Sí, sin duda. Yo soy, Vadillo lo señala, y yo además lo suscribo, no tengo ningún problema en agarrarme a cierta etiquetación. Yo soy un barroco, pero un barroco hacia adentro, ¿no? O sea, participo del barroco clásico, es decir, de aquel que tiene un ademán literario, ¿no? Hacia afuera, pero no abrazando la floritura, ¿no?, sino diciendo cosas. Es decir, el barroco como síntesis, ¿no? Y efectivamente, esa es la línea arterial. Hay algunos otros autores, claro, pero esa línea arterial, claro, amanece en Quevedo y no acaba en Umbral, ¿no? Pero bueno. No, claro, no, sigue por ejemplo contigo, modo, claro, sí. Llegaría de un modo contemporáneo en esa línea, ¿no? Sí. Bueno, pues en librerías está para disfrutar Ángel Antonio Herrera y la alucinada Sínquisis, editado en manuscrito, del profesor Diego Vadillo. Y luego, ¿por qué quieren que lo diga? Eso como cuando, que coincide además totalmente con lo que ha dicho Ángel Antonio, cuando yo iba a la facultad y mandaban libro de texto. ¿Por qué libro de texto? El libro de texto es el periódico. Si es que pues lo mejor de Ángel Antonio es que lo podemos leer, le podemos escuchar, y está bueno, y además que es insultantemente joven, porque es que esa es otra. Quiero decir que, claro, empezó tan joven que claro, y luego ha podido decir una cosa. Eso es un disparate, pero bueno, sí. No, hombre, vamos a ver, quiero decir que estamos, quiero decir que es un clásico vivo, tal cual. Pues ya te hace el libro, pues tú fíjate, no van a ser ya clásico. Claro, de una forma u otra. Y luego, como digo, es una auténtica gozada escucharlo, leerlo, y poder hacerlo. Quiero decir que gozamos con él. Y acuérdense que además albacetense, él mismo lo ha contado aquí, hasta los 17, 18 años que marchó a Madrid. Ya por allí vas poco, ¿no? Por Albacete vas poco, Ángel Antonio. Bueno, tengo un hermano ahí y una hermana, pero voy muy poco entre la pandemia y mis pluriempleos, porque esencialmente soy un barroco y un autónomo. Y pluriempleado. Claro, y un pluriempleado. Entonces tengo poco tiempo. He estado hace unos meses y sí, sigo, no con una asiduidad muy grande como cuando tenía más familia, pero tengo amigos ahí y sigo además con un vínculo literario de algunos autores que viven allí, ¿no? Y otra cosa que decir, que se me iba, y que Diego compartirá conmigo, y puede decir alto y claro, y además yo creo que eso es un orgullo, que vive de lo que escribe. Aunque escriba por encargo, vive de lo que escribe, que son muy pocos en este país, son capaces de hacerlo, Diego. Sí, es un buen privilegio auténtico, sí. Sí, no, ahí te respondo también con una frase de Umbral que yo suscribo mucho, porque hay gente a la que le molesta. Entonces las frases que molestan me gustan, ¿no? Y Umbral decía a propósito de eso una cosa que yo suscribo clamorosamente, y es que el encargo es el estado puro del escritor.
Correcto. El encargo es un estado puro. Oye, yo siempre digo, por salirnos de la literatura, Juan Sebastián Bach escribió todo por encargo, o sea, compuso todo por encargo, y no se ha conocido, o hay muy pocos que hayan alcanzado su cima, es decir, todas las misas, todos los conciertos. Claro. Es que es verdad que es un estado puro, porque realmente el que escribe de modo profesional, que es mi caso, también vocacional, pero profesional, porque yo creo que la escritura hay que cobrarla, igual que la fontanería. Claro. Si el encargo te lo haces tú o te lo hacen. Exacto, Entonces, claro. Pues da lo mismo, ¿no? Sí. Oye, además, fíjate, en el caso de que te ponía la comparación de Bach, tenía que mantener 21, tuvo 21 hijos, pues tú fíjate, no creo que es tu caso, pero que fíjate, si no le hacía falta trabajar, ¿no? Y sin embargo alcanzó las más altas cotas, o sea, las cimas más altas de la música. Ya, esa ventaja le llevo yo. Claro. Yo no tengo que alimentar a 21 hijos, eso es. Bueno, No, pues pero Ángel, hay otro detalle. que nos vamos, nos quedan 30 puede segundos. ser un encargo, ¿no? Pero tú también puedes tener ese componente de alfarería en el desempeño del encargo. Claro, sin duda. Hay quien escribe de cualquier manera y hay quien cuida como Ángel Antonio el encargo, claro. Y lo pule, naturalmente. Pues querido Diego, querido Ángel Antonio, un abrazo, gracias a los dos por estar esta tarde aquí en la Brújula de Castilla-La Mancha y hacernos disfrutar. Un fuerte abrazo y nos sentimos y nos seguimos leyendo, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Un abrazo enorme, gracias. Llegamos así a las 8, sigue Lucas, sigue la Brújula, mañana regresamos a partir de las 7, mañana por cierto tenemos nuestra Pasión Cofrade de martes y toda la actualidad de la Comunidad Autónoma, como siempre.